Intercambié el lubricante de mi marido infiel por pegamento industrial. Y los bomberos tuvieron que separarlos. Cuando limpié el coche de mi marido, encontré un tubo de lubricante debajo del asiento. No dije nada. Simplemente lo cambié por pegamento industrial. Lo que pasó después hizo que los vecinos llamaran a una ambulancia. Pero antes de contarte cómo terminé vengándome de la peor traición de mi vida, déjame explicarte cómo llegué a descubrir que mi marido de 40 años no solo me engañaba, sino que planeaba robarme todo lo que había construido con mis propias manos. Esa mañana del martes, cuando decidí lavar su auto como siempre lo hacía, jamás imaginé que encontraría algo que cambiaría mi vida para siempre. Ahí estaba, escondido debajo del asiento del conductor, un pequeño tubo que me hizo entender que todo lo que creía saber sobre mi matrimonio era una mentira. Lo que más me dolió no fue solo encontrar esa evidencia de su infidelidad. Lo que realmente me partió el corazón fue descubrir con quién me estaba traicionando. Porque cuando contraté a ese detective y vi las fotos, cuando escuché las grabaciones de sus conversaciones, me di cuenta de que no era solo mi esposo el que me había traicionado. La mujer que aparecía en esas imágenes besándolo, abrazándolo, diciéndole papi en esos mensajes de texto, era alguien que yo había recibido en mi casa como una hija. Alguien en quien había confiado completamente. Alguien que conocía todos mis secretos, todas mis vulnerabilidades, mi propia nuera. Y lo peor de todo es que no solo me estaban traicionando en lo emocional, tenían un plan para quedarse con mi panadería, el negocio que había construido durante 30 años, ladrillo por ladrillo, madrugada tras madrugada. Pero ellos no sabían con quién se estaban metiendo, porque cuando una mujer mexicana decide defenderse, no hay nada que la detenga. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Julieta, tengo 62 años y durante 4 décadas creí que tenía el matrimonio perfecto. Julián y yo nos conocimos cuando yo tenía apenas 22 años, trabajando en una panadería del centro de mi ciudad, aquí en Guanajuato. Él era un joven ingeniero, guapo y ambicioso, que llegaba cada mañana a comprar su pan dulce antes de ir al trabajo. Me enamoré de su sonrisa, de cómo me decía «Buenos días, preciosa», cada vez que entraba. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Yo soñaba con tener una familia grande, una casa llena de risas y nietos corriendo por el patio. La vida tenía otros planes para nosotros. Después de 5 años intentando tener hijos, los doctores nos dijeron que era imposible. Recuerdo esa tarde en el consultorio como si fuera ayer. Julián me tomó de la mano y me dijo, «No importa, amor, tú y yo somos suficientes, pero yo necesitaba un propósito, algo que le diera sentido a mi vida». Así nació mi sueño, tener mi propia panadería. Con los ahorros que habíamos juntado para el bebé que nunca llegó, renté un local pequeñito en la colonia donde vivíamos. Julián me apoyó al principio, pero cuando el negocio comenzó a crecer, él empezó a cambiar. Durante 30 años construí Panadería Julieta con mis propias manos. Me levantaba a las 3 de la madrugada para hacer los panes. Aprendí cada receta, perfeccioné cada técnica. Cuando no teníamos dinero para empleados, yo hacía todo. Amasaba, horneaba, vendía, limpiaba. Julián siempre llegaba del trabajo cansado, así que yo también me encargaba de toda la casa. Mi panadería se convirtió en el corazón de la colonia. Las señoras venían por sus conchas y se quedaban a platicar conmigo. Los niños corrían a comprar sus galletas después de la escuela. Yo conocía a todas las familias, sus historias, sus problemas. Era más que un negocio, era mi hogar. Hace 10 años, cuando Julián se jubiló, pensé que por fin tendríamos más tiempo juntos, pero él se volvía cada día más distante. Decía que la panadería me quitaba mucho tiempo, que ya no le prestaba atención. Siempre es la panadería, Julieta. Pareciera que amas más ese negocio que a tu propio marido, me repetía constantemente. Hace 3 años llegó Daniel a nuestras vidas. Es el hijo que nunca tuve.
aunque no sea de mi sangre. Apareció buscando trabajo, un joven de 25 años que había perdido a sus padres en un accidente. Algo en sus ojos me recordó a mí cuando era joven y luchaba por salir adelante. Lo contraté como ayudante y poco a poco se convirtió en parte de la familia. Daniel era trabajador, respetuoso, cariñoso conmigo. «Señora Julieta, usted es como la mamá que perdí», me decía. Julián al principio se mostró receloso, pero después comenzó a tratarlo como al hijo que nunca tuvimos. Todo cambió cuando Daniel se enamoró de Allison. Ella era una muchacha de 28 años, bonita, con estudios universitarios, pero algo en ella nunca me terminó de convencer. Tenía una manera de mirar nuestra casa, nuestras cosas, como si estuviera calculando cuánto valían. Cuando Daniel me pidió permiso para casarse con ella, yo no pude negarme. Él estaba tan enamorado, tan ilusionado. «Señora Julieta, con su bendición seremos muy felices», me dijo con lágrimas en los ojos. La boda fue hace 2 años, aquí mismo en el patio de mi casa. Yo cociné para todos los invitados. Preparé el pastel con mis propias manos. Julián y yo pagamos todo porque Daniel no tenía familia. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó, «¿Quién entrega a este hombre?», Julián se levantó orgulloso y dijo, «Su madre y yo lo entregamos con mucho amor». Después de la boda, Daniel y Allison se mudaron a un departamentito cerca de la panadería. Ella consiguió trabajo en una oficina del gobierno, pero siempre se quejaba de que no le pagaban suficiente. «Ay, suegrita, ojalá tuviéramos un negocio propio como usted», me decía siempre. Los últimos meses habían sido extraños. Julián salía más seguido, decía que tenía citas médicas o que iba a visitar a sus amigos jubilados. Allison venía más frecuente a la casa, siempre con pretextos, que necesitaba ayuda con las compras, que quería aprender mis recetas, que se sentía sola porque Daniel trabajaba mucho. Yo pensaba que era normal. Después de todo, éramos familia. Nunca imaginé que mientras yo les abría las puertas de mi casa y mi corazón, ellos ya estaban planeando cómo destruir todo lo que había construido en mi vida. La primera señal de que algo andaba mal fue hace 2 meses. Encontré a Julián revisando papeles de la panadería en su escritorio. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que solo quería entender mejor el negocio para ayudarme. Qué tonta fui al creerle. Los primeros indicios de que algo estaba terriblemente mal comenzaron hace 3 meses, pero yo era demasiado confiada para darme cuenta. Todo empezó cuando noté que Julián había cambiado sus hábitos completamente. Después de 40 años de matrimonio, una conoce a su marido mejor que a sí misma. Él siempre fue un hombre de rutinas. Desayunaba a las 8, leía el periódico en el mismo sillón, veía las noticias a las 2 de la tarde, pero de repente comenzó a salir de la casa sin decirme a dónde iba. «Voy a ver al doctor, Julieta. Tengo una cita de revisión», me decía, pero regresaba después de 5 o 6 horas, oliendo a perfume que no era el mío. Cuando le preguntaba cómo había estado la consulta, cambiaba el tema rápidamente. Lo que más me extrañó fue que empezó a bañarse apenas llegaba a casa. Julián siempre se bañaba por las mañanas, era su costumbre desde que lo conocí. Pero ahora llegaba corriendo al baño, cerraba la puerta con seguro y se quedaba ahí por 1 hora entera. Una tarde, cuando estaba lavando su ropa, encontré una camisa que no reconocía. Era nueva, cara, de una marca que él nunca compraba. «¿De dónde sacaste esta camisa, Julián?», le pregunté esa noche durante la cena. «Ah, esa. Me la regaló Daniel para mi cumpleaños», me contestó sin levantar la vista del plato. Pero yo recordaba perfectamente que Daniel le había regalado una cartera de piel para su cumpleaños, no una camisa. Esa fue la primera mentira que descubrí. Después empezaron las salidas misteriosas. «Tengo que ir a Guadalajara por unos trámites del seguro», me dijo un martes por la mañana. «Regreso mañana en la noche». Esa tarde, mientras organizaba los papeles de la panadería, sonó mi teléfono. Era doña Carmen, mi vecina de toda la vida. «Julieta, perdón que te moleste, pero ¿no que Julián se había ido a Guadalajara?».
Lo acabo de ver en el centro, entrando al Hotel San Miguel con una mujer joven. Se me heló la sangre. El Hotel San Miguel estaba aquí mismo en Guanajuato, a 15 minutos de mi casa. Julián me había mentido descaradamente. Seguramente te confundiste, Carmen. Él está en Guadalajara desde esta mañana, le dije, pero mi voz temblaba. Sabía que doña Carmen no se equivocaba. Esa mujer conocía a Julián desde hace 20 años. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta esperando a que llegara, pensando en todas las mentiras que me había estado diciendo. Cuando por fin apareció al día siguiente, le pregunté directamente, ¿cómo te fue en Guadalajara? Muy bien, amor. Mucho tráfico, pero ya resolví todo lo del seguro, me respondió, dándome un beso en la frente como si nada hubiera pasado. Mentira tras mentira tras mentira. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue lo que pasó con Allison. Ella empezó a venir a mi casa cuando Julián no estaba, siempre con excusas perfectas. Suegrita, ¿me puede enseñar Buesco a hacer sus famosas empanadas? Daniel dice que las de usted son las mejores del mundo. Me decía con esa sonrisa que yo creía sincera. Pasábamos horas en la cocina. Yo le enseñaba mis recetas secretas, las que había perfeccionado durante décadas. Le hablaba de mi vida, de cómo había construido la panadería, de lo orgullosa que estaba del trabajo de Daniel. ¡Ay, suegrita! ¡Qué suerte tiene de tener un negocio tan próspero! Nosotros con el sueldo de Daniel y el mío apenas nos alcanza para los gastos, me decía mientras amasábamos el pan. Yo, como la tonta que era, le respondía, no te preocupes, hija. Esta panadería algún día será para ustedes y para los nietos que me den. Lo que no sabía es que mientras yo le abría mi corazón, ella estaba estudiando cada detalle de mi negocio, tomando fotos con su celular cuando creía que no la veía, haciendo preguntas sobre mis proveedores, mis clientes, mis ganancias. ¿Y cómo hace para manejar tantos pedidos, suegrita? Tiene contratos con las escuelas. ¿Cuánto le pagan por el pan de cada día? Yo pensaba que solo tenía curiosidad por aprender del negocio. Nunca imaginé que estaba recolectando información para robarme todo. El punto de quiebre llegó hace un mes. Fue un sábado por la mañana. Yo había salido temprano al mercado a comprar ingredientes para la semana. Cuando regresé a casa, escuché voces en la sala. Pensé que Daniel había venido a visitarnos. Pero cuando me acerqué a la puerta, escuché la voz de Allison diciendo algo que me paralizó. Ya tengo toda la información que necesitábamos, los contratos, los proveedores, las cuentas bancarias. Mi contacto en la notaría dice que podemos hacer la transferencia sin que ella se dé cuenta. Solo necesitamos que firme algunos papeles. ¿Y si sospecha algo? Escuché la voz de un hombre. No era Daniel, era Julián. No va a sospechar. Es muy confiada, muy ingenua. Cree que somos una familia feliz, respondió Allison con una risa que me helaba la sangre. 30 años construyendo ese negocio para que al final sea nuestro, dijo Julián. Cuando tengamos la panadería y vendamos la casa podremos empezar nuestra nueva vida juntos. Me tuve que apoyar contra la pared para no caerme. Mi propio marido y mi nuera estaban planeando robarme todo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era escuchar cómo hablaban de mí. ¿Y qué vamos a hacer con ella cuando se dé cuenta?, preguntó Allison. Para entonces ya será muy tarde. Una vieja de 60 años que solo sabe hacer pan, ¿qué va a poder hacer contra nosotros?, respondió Julián con desprecio. Además, ya no tendrá con qué contratar abogados. Tienes razón, y Daniel nunca se va a poner de su lado si sabe que nosotros podemos darle una vida mejor, añadió Allison. En ese momento entendí que no solo me estaban robando mi negocio y mi dinero, me estaban robando a Daniel, al hijo que nunca tuve, al joven que yo había criado como propio. Salí de la casa en silencio, caminé hasta la esquina y me senté en una banca de la plaza. Ahí lloré como no había llorado desde que me dijeron que no podía tener hijos. Pero esta vez no era por tristeza solamente, era por rabia, por indignación, por sentirme traicionada de la peor manera posible.
Cuando regresé a casa, 1 hora después, ya no estaban. Julián llegó esa noche como si nada hubiera pasado. «¿Cómo te fue en el mercado, amor?», me preguntó, dándome un beso en la mejilla. Yo lo miré a los ojos, esos ojos que había amado durante 40 años, y por primera vez vi a un extraño, un mentiroso, un ladrón. «Muy bien, Julián, muy bien», le respondí con la sonrisa más falsa de mi vida. Esa noche, mientras él dormía tranquilamente a mi lado, yo me quedé despierta planeando. Porque si algo he aprendido en 62 años de vida, es que cuando alguien subestima a una mujer mexicana, comete el error más grande de su vida. Durante una semana completa viví fingiendo que no sabía nada. Cada mañana le preparaba el desayuno a Julián, como si fuéramos el matrimonio feliz que habíamos sido por 40 años. Cada vez que Allison venía a casa con sus mentiras dulces, yo le sonreía y seguía enseñándole mis recetas como la suegra amorosa que creía que era. Pero por dentro, algo había despertado en mí, una fuerza que no sabía que tenía. El martes siguiente, mientras Julián se bañaba después de una de sus citas médicas, que duraba 5 horas, decidí que necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. No podía tomar decisiones basándome solo en sospechas y conversaciones escuchadas a medias. Esperé a que se durmiera y tomé las llaves de su auto. Había decidido limpiarlo por completo, como había hecho durante 40 años, pero esta vez con un propósito diferente. Fue ahí, debajo del asiento del conductor, donde encontré el tubo de lubricante. Al principio no entendía qué hacía ahí. Julián y yo no habíamos tenido intimidad en más de 2 años. Él siempre decía que ya estábamos muy grandes para esas cosas. Pero cuando vi la marca, cuando leí la etiqueta, todo me quedó claro. Era un lubricante caro, de farmacia, no algo que alguien compra por casualidad. Era algo que alguien usa frecuentemente. Mi corazón se partió en 1000 pedazos, pero algo más fuerte que el dolor se apoderó de mí. Era la determinación de una mujer que había luchado toda su vida y no iba a dejar que la destruyeran sin pelear. Al día siguiente, fui directamente a la oficina del licenciado Herrera, un detective privado que había ayudado a mi comadre Rosa cuando sospechaba que su hijo le robaba dinero. «Señora Julieta, ¿en qué la puedo ayudar?», me preguntó cuando entré a su oficina. «Licenciado, necesito que investigue a mi marido. Creo que me está siendo infiel y también creo que está planeando robarme mi negocio». Le conté todo lo que había escuchado. Le mostré el lubricante. Le di todas las fechas de las mentiras que había descubierto. El licenciado Herrera me escuchó con atención y después me dijo algo que nunca olvidaré. «Señora, usted no está loca. Todo lo que me cuenta tiene sentido, pero necesito que me dé una semana para conseguir pruebas sólidas. ¿Puede seguir fingiendo durante una semana más?» «Puedo fingir lo que sea necesario», le respondí, y lo decía en serio. Esa semana fue la más difícil de mi vida. Tener que despertar cada mañana, verle la cara a Julián, escuchar sus mentiras, cocinar para él, lavarle la ropa, sabiendo lo que estaba haciendo a mis espaldas. Lo peor era cuando Allison venía a visitarme. Se sentaba en mi cocina, tomaba mi café, comía mis galletas y me hablaba de sus planes para el futuro. «Suegrita, Daniel y yo estamos pensando en tener un bebé pronto. ¿No estaría feliz de ser abuelita?». Yo la miraba y pensaba, esta mujer no solo me está traicionando con mi marido, sino que me está hablando de darme nietos mientras planea robarme todo. Pero sonreía y le decía, «Por supuesto, hija, nada me haría más feliz». El viernes de esa semana, el licenciado Herrera me llamó. «Señora Julieta, necesito que venga a mi oficina. Tengo algo que mostrarle». Cuando llegué, me recibió con una expresión seria. En su escritorio había una carpeta gruesa llena de fotografías y documentos. «Señora, lo que voy a mostrarle va a ser muy doloroso, pero necesita saber la verdad completa». Abrió la carpeta y lo primero que vi fue una fotografía de Julián y Allison besándose en la puerta del Hotel San Miguel. Después había más fotos, ellos entrando juntos al hotel, saliendo tomados de la mano,
compartiendo una mesa en un restaurante romántico en Monterrey. ¿Monterrey?, pregunté con la voz quebrada. Sí, señora. Han estado yendo juntos a Monterrey cada 2 semanas durante los últimos 3 meses. Se registran como matrimonio en diferentes hoteles. Pero las fotos no eran lo peor. Lo peor fueron las grabaciones. El licenciado Herrera había logrado grabar varias de sus conversaciones telefónicas. Me puso los audífonos y presionó play. Era la voz de Allison. Papi, ya conseguí que me enseñara cómo maneja las cuentas de la panadería. Es más fácil de lo que pensábamos. Y la voz de Julián respondiéndole. Perfecto, mi amor. Mi contacto en la notaría ya tiene listos los documentos. Solo necesitamos que firme los papeles de renovación de contratos y la panadería será oficialmente nuestra. ¿Y después qué hacemos con ella, papi? Después nos vamos lejos, a vivir nuestra vida. Daniel se puede quedar con ella si quiere, o puede venir con nosotros, pero Julieta se queda sin nada. Cuando terminó la grabación, me quité los audífonos y me quedé en silencio por varios minutos. El licenciado Herrera me trajo un vaso de agua y esperó pacientemente. Hay más, señora, me dijo finalmente. También descubrimos algo sobre sus finanzas. Me enseñó documentos bancarios que había conseguido a través de sus contactos. Julián había estado retirando dinero de nuestras cuentas conjuntas durante meses, pequeñas cantidades que yo no había notado, pero que sumadas llegaban a más de 200,000 pesos. Este dinero lo ha estado gastando en los viajes con ella, en regalos, en la renta de departamentos donde se encuentran. Su marido ha estado financiando esta relación con el dinero de ustedes. Pero lo que más me impactó fue el último documento que me mostró. Señora Julieta, encontramos esto en el auto de su nuera. Era una copia de un contrato falso de venta de mi panadería. Un documento que hacía ver como si yo hubiera decidido venderle el negocio a Allison por una cantidad ridículamente baja. El documento ya tenía una firma falsificada que se parecía mucho a la mía. Con este papel y los documentos que su marido tiene acceso como cónyuge, pueden transferir la propiedad de su negocio sin que usted esté presente. Su contacto en la notaría haría ver todo como legal. Me quedé mirando ese papel durante varios minutos. Ahí estaba mi vida entera, mi trabajo de 30 años, mi sueño, mi identidad, reducida a un documento falso que me robaría todo. Pero en lugar de quebrarme, algo extraño pasó dentro de mí. Una calma fría se apoderó de todo mi ser. Licenciado, le dije con una voz que yo misma no reconocía. Necesito que me consiga copias de todo esto y necesito que me ayude con algo más. Dígame, señora. Quiero que sepan exactamente quién soy yo antes de que traten de destruirme. Esa noche llegué a casa y actué completamente normal. Preparé la cena, me senté a ver televisión con Julián, le pregunté sobre su día como si nada hubiera cambiado. Pero mientras él dormía tranquilamente a mi lado, yo estaba despierta, mirando al techo, planeando cada detalle de lo que iba a hacer. Porque hay algo que Julián y Allison no sabían sobre mí. Algo que nadie sabía, ni siquiera Daniel. Durante todos estos años, mientras construía mi panadería, también había estado construyendo algo más. Había estado ahorrando dinero en cuentas separadas, invirtiendo en propiedades, preparándome para el futuro. No por desconfianza, sino por prudencia. Mi panadería no era solo un negocio local. Durante la última década había expandido a 5 sucursales en diferentes colonias. Tenía contratos con escuelas, hospitales, oficinas gubernamentales. Tenía empleados, proveedores, clientes corporativos. Lo que ellos veían era a una viejita que hacía pan. Lo que no veían era a una empresaria que había construido un imperio de masas y harina. Y tenía recursos que ellos no podían ni imaginar. Recursos para defenderme, para contraatacar, para asegurarme de que pagaran por cada mentira, por cada traición, por cada peso que habían robado. Pero más importante que el dinero, tenía algo que a ellos les faltaba: la inteligencia de una mujer que había luchado toda su vida y la determinación de alguien que no tenía nada más que perder.
Esa madrugada, mientras planeaba mi venganza, recordé algo que mi madre siempre me decía. Hija, a las mujeres mexicanas nos pueden lastimar, pero nunca nos pueden vencer, porque cuando decidimos pelear, peleamos hasta ganar. Era hora de demostrarles qué significaba realmente hacer enojar a una mujer chingona. Los siguientes días fueron como vivir una obra de teatro donde yo era la única que conocía el guión completo. Cada mañana me despertaba con una sonrisa que ellos interpretaban como la ingenuidad de siempre, pero que en realidad era la sonrisa de alguien que está 3 pasos adelante en el juego. El lunes por la mañana, mientras Julián desayunaba sus huevos rancheros como si fuera el esposo perfecto, yo ya había puesto en marcha la primera fase de mi plan. Amor, voy a salir un rato. Tengo que ir al banco a revisar unos papeles de la panadería, le dije, dándole un beso en la frente. Claro, Julieta. Yo me quedo aquí viendo las noticias, me respondió sin levantar la vista del periódico. Seguramente ya estaba planeando a qué hora llamar a Allison para verse. Lo que Julián no sabía es que no iba al banco a revisar papeles. Iba a transferir todo el dinero de nuestras cuentas conjuntas a mis cuentas personales. Después de 40 años de matrimonio, yo tenía acceso completo a todo. Y legalmente, como esposa, tenía derecho a proteger nuestros bienes si sospechaba que estaban en peligro. Buenos días, señora Julieta, me saludó el gerente del banco. ¿En qué la podemos ayudar hoy? Don Carlos, necesito mover algunos fondos por precaución. He tenido algunas situaciones familiares complicadas. En 2 horas había transferido 800,000 pesos a cuentas que solo yo conocía. También cambié las claves de acceso y puse alertas en todas las cuentas para que me avisaran de cualquier movimiento extraño. Cuando llegué a casa, Julián seguía exactamente donde lo había dejado. ¿Cómo te fue en el banco, amor? Muy bien, Julián. Todo en orden, le dije. Y técnicamente no era mentira. Ese mismo día por la tarde, llegó Allison con su sonrisa falsa de siempre. Suegrita, ¿cómo está? Vengo a que me enseñe a hacer esas empanadas de piña que tanto le gustan a Daniel. Por supuesto, hija. Pasa, pasa. Mientras cocinábamos juntas, ella siguió con su actuación perfecta. Ay, suegrita, Daniel y yo estábamos pensando. Cuando usted ya no pueda manejar sola la panadería, nosotros podríamos ayudarla. Usted ya está grande para tanto trabajo. Yo seguía amasando la masa como si sus palabras no me afectaran. Qué lindos son, siempre pensando en mí. De hecho, suegrita, Daniel dice que deberíamos empezar a ayudarla con los papeles del negocio, por si algo le pasa, que todo esté en orden. Tienes razón, hija. Mañana voy a sacar copias de todos los documentos importantes para que ustedes los tengan. Vi cómo se le iluminaron los ojos. Pobrecita. Pensaba que había ganado la lotería. ¿En serio, suegrita? ¿No le molesta? Para nada, Allison. Ustedes son mi familia. Lo que ella no sabía es que los documentos que le iba a dar serían completamente inútiles. Ya había hablado con mi abogado, el licenciado Morales, y habíamos preparado contratos falsos, documentos sin validez legal, papeles que se veían importantes pero que no servían para nada. Su nuera puede tener todos los documentos falsos que quiera, señora Julieta, me había dicho el licenciado Morales esa mañana. Los documentos reales están guardados en mi caja fuerte y solo usted puede acceder a ellos. Durante el resto de esa semana, seguía actuando como la abuelita ingenua que ellos creían que era. Cuando Julián salía a sus citas médicas, yo salía también, pero a reunirme con mi equipo, porque sí, tenía un equipo. El licenciado Herrera había contactado a un abogado especialista en fraudes, a un contador forense y hasta a un técnico en seguridad que instaló cámaras ocultas en lugares estratégicos de mi casa. Señora Julieta, necesitamos grabar a su esposo y a su nuera hablando específicamente sobre el plan de robarle la panadería, me explicó el técnico. Las grabaciones que ya tenemos son buenas, pero necesitamos algo más directo para el caso legal. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Usted va a darles la oportunidad perfecta. Va a fingir que va a salir de la ciudad por unos días
y cuando crean que no están siendo observados, van a hablar libremente. El plan era perfecto. El viernes por la noche, durante la cena, les anuncié mi viaje sorpresa. Julián, amor, mi prima Esperanza de Morelia me invitó a pasar el fin de semana con ella. Hace años que no la veo. ¿Este fin de semana?, preguntó Julián, y noté cómo trataba de ocultar su emoción. Sí, me voy mañana tempranito y regreso el lunes por la tarde. ¿Te molesta que te deje solito? No, para nada. Ve tranquila, yo me las arreglo perfectamente. Claro que se las arreglaba perfectamente. Ya estaba calculando cuántas horas tendría libre para estar con su amante. El sábado por la mañana, con mi maleta en la mano y actuando como la esposa preocupada, le di las últimas instrucciones. Julián, la comida está en el refrigerador. Si necesitas algo, me hablas por teléfono. Cuídate mucho. Ve tranquila, amor. Aquí todo va a estar perfecto. Manejé hasta la esquina, estacioné mi auto donde no pudieran verlo y regresé a pie hasta la casa de mi comadre Rosa, que vivía justo enfrente de mi casa. Desde su ventana podía ver todo lo que pasaba. No tuve que esperar mucho. A las 2 horas de mi supuesta partida, llegó Allison, pero no llegó sola. Llegó con una maleta como si se fuera hasta quedar todo el fin de semana. Ya llegó la golfa, murmuré mientras las veía entrar hacia mi casa como si fuera de ellos. Desde el celular que había conectado al sistema de cámaras, podía escuchar y ver todo lo que pasaba dentro. Y lo que vi me dio tanto asco como satisfacción. Los vi besándose en mi sala, usando mi cocina para prepararse de comer, durmiendo en mi cama. Pero más importante, los escuché hablando sobre su plan. Papi, ¿ya tienes listos los papeles?, le preguntó Allison mientras se servía café en mi taza favorita. Sí, mi amor. El lunes, cuando Julieta regrese, le voy a decir que necesito que firme unos documentos de renovación del seguro de la panadería. Una vez que firme oficialmente vamos a ser los dueños. ¿Y si se niega a firmar? No se va a negar. Es demasiado confiada. Además, después de 40 años firmando todo lo que le pongo enfrente, ya es automático para ella. ¿Y Daniel? ¿Crees que sospeche algo? Daniel no sabe nada. Ese muchacho está tan agradecido con Julieta que nunca pensaría que su propia esposa la está traicionando. Pobrecito Daniel. Cuando se entere de que nos vamos juntos se va a romper el corazón. Daniel se va a recuperar, es joven, pero Julieta, ella va a quedar destruida cuando se dé cuenta de que perdió todo. Escuchar eso me partió el corazón, pero también me llenó de una determinación férrea. No solo me estaban robando mi negocio y mi dinero, también le iban a partir el corazón a Daniel, al hijo que nunca tuve. El domingo por la noche, después de 2 días de escuchar sus planes detallados, de verlos vivir en mi casa como si ya fuera de ellos, decidí que era hora de la segunda fase de mi venganza. Mientras ellos dormían tranquilamente en mi cama, yo entré sigilosamente a mi propia casa. Tenía las llaves, conocía cada rincón, sabía exactamente dónde pisarían para que no crujieran. Fui directamente al auto de Julián. Ahí estaba, en su lugar de siempre, el tubo de lubricante que había encontrado días atrás. Lo tomé cuidadosamente y lo llevé a la cocina. Con unas tijeras pequeñas, abrí cuidadosamente la punta del tubo, vacié todo el contenido en el lavabo y lo enjuagué perfectamente. Después, con mucho cuidado, lo llené completamente con pegamento industrial de contacto, de ese que usan en los talleres para pegar metales. Cerré el tubo con cinta adhesiva transparente, lo coloqué exactamente donde lo había encontrado y salí de la casa sin hacer ruido. Al día siguiente, regresé de mi viaje actuando como la esposa feliz de siempre. Julián, ya llegué, amor. ¿Cómo te fue solito? Muy bien, Julieta. Te extrañé mucho, me dijo, dándome un abrazo que me daba náuseas porque todavía olía al perfume de ella. ¿Y qué hiciste todo el fin de semana? Nada especial. Vi televisión, descansé. Ya sabes, cosas de viejo. Mentiroso hasta el final. Esa noche, mientras él se bañaba después de un día muy aburrido sin mí,
Yo me quedé en la cocina preparando café y sonriendo, porque sabía que muy pronto todo ese teatro iba a llegar a su fin. Solo era cuestión de tiempo para que usaran mi regalo especial. Y cuando eso pasara, toda la colonia se iba a enterar de quiénes eran realmente Julián y Allison. Si estás viviendo algo similar, quiero que sepas que no estás sola. A veces las mujeres tenemos que defendernos de maneras que nunca imaginamos. Pero cuando lo hacemos, somos imparables. El martes por la mañana amaneció como cualquier otro día normal. Pero yo sabía que sería el último día de mentiras en mi casa. Julián se levantó con una actitud extraña, más nervioso de lo normal. Mientras desayunaba, lo veía revisar su celular constantemente y sonreír de esa manera que ya me daba asco. «Amor, hoy tengo que salir temprano», me dijo mientras terminaba su café. «Tengo una cita muy importante». «Claro, Julián. ¿A qué hora regresas?» «No sé, puede que tarde. Pero cuando regrese necesito que me ayudes con unos papeles del seguro de la panadería. Hay que renovar algunos documentos». Ahí estaba. El momento que habían estado planeando durante meses. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la cara tranquila. «Por supuesto, amor, lo que necesites». Una hora después de que se fue, llegó Allison con su actuación de siempre. «Suegrita, ¿cómo amaneció?» «Muy bien, hija. Pasa, acabo de hacer café». Pero esta vez noté algo diferente en ella. Estaba más ansiosa, más emocionada. Se veía como alguien que está esperando que llegue el mejor día de su vida. «Suegrita, quería preguntarle algo. Usted confía en mí, ¿verdad?» «Por supuesto, Allison. Eres como la hija que nunca tuve». «Es que, bueno, Daniel y yo hemos estado hablando mucho sobre el futuro, y creemos que ya es hora de que usted empiece a delegar más responsabilidades en la panadería». «¿A qué te refieres, hija?» «Bueno, usted ya tiene 62 años. Debería empezar a disfrutar más la vida, dejar que los jóvenes manejemos el negocio». La muy cínica me estaba preparando psicológicamente para robarme todo, haciéndome creer que era por mi propio bien. «Tienes razón, Allison. He trabajado mucho durante muchos años». «Exacto. Por eso cuando Julián le traiga esos papeles hoy, espero que no se preocupe por firmarlos. Son solo formalidades para protegerla de usted». «No te preocupes, hija. Si Julián dice que debo firmar algo, lo firmo. Confío completamente en él». Vi cómo se le iluminaron los ojos. Pobrecita, pensaba que ya había ganado. Se quedó conmigo toda la mañana, ayudándome en la cocina, hablándome de sus planes para el futuro, actuando como la nuera perfecta. Pero cada palabra que decía era como un cuchillo en mi corazón, porque sabía las mentiras que había detrás. A las 2 de la tarde, Julián regresó a casa con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que yo conocía muy bien. Era la sonrisa que ponía cuando pensaba que había conseguido algo importante. «Julieta, amor, ¿podemos hablar? Necesito que firmes estos documentos». «Claro, Julián. ¿Qué son?» «Son los papeles de renovación del seguro de la panadería. Si no los firmamos hoy, vamos a perder la cobertura». Se sentó a mi lado en la mesa de la cocina y extendió los documentos. A primera vista, parecían papeles legales normales, llenos de letra pequeña y términos complicados. Pero yo ya sabía exactamente lo que eran. «¿Dónde tengo que firmar, amor?» «Aquí, aquí y aquí», me dijo, señalando 3 lugares diferentes. «Son solo formalidades». Tomé la pluma y fingí leer los documentos cuidadosamente. «Julián, aquí dice algo sobre transferencia de propiedades. ¿Eso qué significa?» Lo vi ponerse nervioso por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. «Es solo lenguaje legal, amor. Significa que en caso de que te pase algo a ti, la panadería va a estar protegida». «Ah, qué bueno. Siempre tan cuidadoso mi esposo». Firmé los 3 documentos con mi mejor letra, como la esposa obediente que había sido durante 40 años. Julián sonrió satisfecho y guardó los papeles en la carpeta. «Listo, amor. Ya está todo arreglado». «Perfecto, Julián.
Me siento muy tranquila sabiendo que está todo en orden. Lo que él no sabía es que acababa de firmar 3 documentos completamente falsos, sin ningún valor legal, preparados específicamente para esta ocasión por mi abogado. Bueno, Julieta, ahora tengo que salir otra vez. Necesito llevar estos papeles al notario antes de que cierre. Ve tranquilo, amor. Yo me quedo aquí descansando. Lo vi salir de la casa con su carpeta de documentos falsos, silbando como si acabara de ganar la lotería. Pobrecito, no sabía que acababa de caer en la primera parte de mi trampa. Esa tarde, desde la ventana de mi casa, vi llegar a Allison otra vez, pero esta vez no venía a visitarme a mí. Fue directamente al auto de Julián que estaba estacionado frente a la casa. Los vi juntarse ahí, abrazándose, besándose, celebrando su victoria. Escuché a Allison gritar de emoción. «Ya es nuestra, papi. La panadería ya es nuestra». Julián la cargó como si fueran recién casados, la hizo girar en el aire y después pasó lo que yo había estado esperando durante días. Se subieron al auto, obviamente planeando ir a celebrar su triunfo de la manera más íntima posible. Desde mi ventana pude ver perfectamente cuando Julián abrió la guantera y sacó el tubito que yo había modificado especialmente para ellos. Lo que siguió fue mejor de lo que había imaginado en mis sueños más salvajes. Primero escuché los gritos. Gritos de dolor, de pánico, de desesperación total. Después vi el auto moviéndose violentamente, como si hubiera un terremoto adentro. «¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡No puedo separarme!», gritaba a Allison con una voz que nunca había escuchado antes. «¡Está pegado! ¡No puedo moverme!», gritaba Julián, y su voz sonaba como la de un animal herido. Los vecinos empezaron a salir de sus casas. Doña Carmen fue la primera en acercarse al auto, pero cuando vio lo que estaba pasando adentro gritó: «¡Dios mío! ¡Llamen a los bomberos!». En menos de 5 minutos, toda la colonia estaba alrededor del auto. Los gritos de Julián y Allison se escuchaban en toda la cuadra. Pero no eran solo gritos de dolor físico, eran gritos de humillación total, porque ahí estaban, pegados literalmente el uno al otro, en la posición más comprometedora posible, frente a todos nuestros vecinos, sin poder moverse, sin poder esconderse, sin poder negar lo que estaban haciendo. «Es el marido de doña Julieta», gritó don Roberto desde la esquina. «Y esa es su nuera», añadió la señora López, «la esposa del muchacho que trabaja en la panadería». En ese momento, como si hubiera sido planeado por el destino, llegó Daniel del trabajo. Lo vi bajar de su bicicleta y acercarse corriendo al tumulto, sin entender qué estaba pasando. Cuando se abrió paso entre la gente y vio lo que había en el auto, su cara se transformó completamente. Vi cómo se le rompía el corazón en tiempo real. «Allison», gritó con una voz quebrada, «¿qué estás haciendo?». Pero Allison no podía ni contestar. Estaba demasiado ocupada tratando de separarse de Julián, llorando de dolor y humillación. Los bomberos llegaron 20 minutos después. Tuvieron que usar herramientas especiales para separarlos, cortando partes del auto, usando solventes industriales. Todo esto frente a una multitud de al menos 50 personas que habían venido a ver el espectáculo. En 40 años de bombero nunca había visto algo así, gritó uno de los paramédicos mientras trabajaba. Cuando finalmente lograron separarlos, los tuvieron que subir a la ambulancia cubiertos con mantas, porque su ropa había quedado completamente destrozada por el pegamento. Pero justo antes de que cerraran las puertas de la ambulancia, decidí que era hora de hacer mi aparición. Salí de mi casa caminando lentamente, con la dignidad de una reina, y me acerqué a la ambulancia. «Julián», dije con la voz más inocente del mundo. «¿Qué te pasó, amor? ¿Estás bien?». Cuando me vio, sus ojos se llenaron de pánico puro. Sabía que lo había descubierto. Sabía que ya no había marcha atrás. «Julieta, yo puedo explicarte». «No hay nada que explicar, Julián», le dije con una voz calmada pero firme. «Ya entendí perfectamente.
Me volteé hacia Daniel, que estaba parado ahí como estatua, todavía en shock. «Daniel, hijo, ven acá». Él se acercó lentamente con lágrimas en los ojos. «Daniel, hay algunas cosas que necesitas saber sobre tu esposa y sobre mi marido, pero no aquí, no frente a toda esta gente. Ven a la casa conmigo». Antes de irme, me dirigí a toda la multitud que seguía ahí, mirando el espectáculo. «Vecinos, les agradezco mucho su preocupación. Como pueden ver, mi marido y mi nuera van a estar bien físicamente. En cuanto a todo lo demás…». Hice una pausa dramática. Bueno, eso ya es asunto de ellos. Y me fui caminando hacia mi casa, con Daniel siguiéndome, dejando atrás a Julián y Allison en la ambulancia, pegados todavía en algunos lugares, gritando de dolor y humillación. Esa noche, después de explicarle todo a Daniel, después de mostrarle las fotos, las grabaciones, los documentos, después de verlo llorar como un niño por la traición de su esposa, él me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Señora Julieta, usted no merecía esto, pero me da mucho gusto que haya sido lo suficientemente fuerte para defenderse. Daniel, hijo, a veces la vida nos pone en situaciones donde tenemos que elegir entre ser víctimas o ser guerreras. Yo elegí ser guerrera. Y lo hizo de la manera más espectacular que he visto en mi vida», me dijo. Y por primera vez en días, sonrió un poquito. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Porque por fin, después de tanto tiempo fingiendo, después de tanta humillación silenciosa, la verdad había salido a la luz de la manera más pública posible. Y lo mejor de todo era que apenas estaba comenzando mi venganza. Los días siguientes fueron como despertar de una pesadilla de 40 años. Por primera vez en mucho tiempo, me levantaba cada mañana sin sentir esa opresión en el pecho, sin tener que fingir ser alguien que no era. Julián y Allison pasaron 3 días en el hospital. No tanto por las heridas físicas, que aunque dolorosas no eran graves, sino porque necesitaban tiempo para que les quitaran todos los residuos del pegamento de la piel. Pero el daño real no era físico. Para el miércoles, toda la ciudad de Guanajuato sabía lo que había pasado. La historia se había regado como pólvora. La señora de la panadería que cachó a su marido con su nuera y se vengó con pegamento industrial se convirtió en la leyenda urbana de la semana. Los clientes llegaban a mi panadería no solo por el pan, sino para conocer los detalles de primera mano. Y yo, con toda la dignidad del mundo, les contaba mi historia. «Señora Julieta, usted es mi heroína», me dijo doña Esperanza mientras compraba sus bolillos. «Todas las mujeres de la colonia la admiramos. Por fin alguien le puso un alto a los hombres infieles». «Ay, doña Esperanza, yo no soy heroína de nadie. Solo soy una mujer que se cansó de que la trataran como tonta». «Pues ojalá todas tuviéramos su valor, señora». El jueves por la mañana llegó Daniel a la panadería. Se veía demacrado, ojeroso, como alguien que no había dormido en días. Pero también se veía diferente, más maduro, más determinado. «Señora Julieta, necesito hablar con usted». «Por supuesto, hijo. Pasa, sírvete café». Se sentó en la mesa de siempre, la misma donde habíamos desayunado juntos tantas veces cuando era mi empleado feliz, y yo creía que tenía una familia completa. «Señora, quiero pedirle disculpas. Yo no sabía nada de lo que Allison estaba planeando, pero siento que de alguna manera la fallé por no darme cuenta». «Daniel, tú no tienes nada de qué disculparte. Los únicos responsables de esta traición son ellos dos. Aún así, quiero compensarla. Quiero trabajar más duro que nunca para demostrarle que por lo menos una persona de esta familia sí la valora. Hijo, tú nunca has dejado de demostrarme eso. Señora Julieta, hay algo más. Ayer Allison me llamó desde el hospital. Se me tensaron los músculos. ¿Qué te dijo? Me pidió perdón. Me dijo que todo había sido un error, que el señor Julián la había manipulado, que ella realmente me amaba a mí. ¿Y tú qué le respondiste? Daniel me miró con unos ojos que ya no eran los del joven inocente,
que había llegado a mi panadería 3 años atrás. Eran los ojos de un hombre que había aprendido una lección muy dura sobre la vida. Le dije que las personas que realmente nos aman no necesitan manipulación para serle fieles a uno, y que yo no iba a desperdiciar mi vida con alguien capaz de traicionar así. Me sentí tan orgullosa de él en ese momento. Hijo, esa es la respuesta de un hombre de verdad. Señora, si usted me lo permite, me gustaría divorciarme de Allison y seguir trabajando aquí con usted. Pero ya no como empleado, como socio, como el hijo que siempre me trató como si fuera. Las lágrimas se me salieron sin poderlas controlar. Daniel, ¿estás seguro? Después de todo lo que pasó, ¿todavía quieres estar cerca de esta familia loca? Señora, usted es mi familia, la única familia real que he tenido desde que perdí a mis padres. Ese mismo día fuimos juntos con el licenciado Morales para hacer todos los cambios legales. Daniel iba a ser oficialmente mi socio en la panadería, con el 30% de las acciones. También iba a ser mi heredero universal, porque si algo había aprendido de todo esto, era que la familia no siempre tiene que ver con la sangre. Señora Julieta, me dijo el licenciado Morales mientras firmábamos los papeles, tengo que decirle que su caso va a pasar a la historia. En 30 años de abogado, nunca había visto una venganza tan perfecta y tan legal. ¿Legal?, pregunté. Completamente. Usted no hizo nada ilegal. Cambiar un producto en su propia casa no es delito, y ellos eran los que estaban cometiendo adulterio y fraude. Usted solo, digamos que aceleró las consecuencias naturales de sus acciones. El viernes llegó Julián a la panadería. Se veía terrible. Tenía marcas rojas en la piel, donde había estado pegado, caminaba encorvado, y lo más importante, ya no tenía esa actitud arrogante de siempre. Julieta, necesitamos hablar. Habla, Julián, pero que sea rápido porque tengo clientes esperando. Julieta, ¿yo? Yo sé que la cagué. Sé que no hay perdón para lo que hice, pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte así. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que una vez amé más que a mi propia vida. Julián, tú no solo me lastimaste, me humillaste, me traicionaste, trataste de robarme y le partiste el corazón a Daniel, que te veía como a un padre. Lo sé, pero Julieta, no hay manera de arreglar esto. Somos 40 años de matrimonio. Fueron 40 años de matrimonio, Julián, pasado. Lo que tú destruiste no se puede reparar. ¿Y qué va a pasar conmigo? Ya todo el mundo sabe lo que hice. No puedo ni salir a la calle sin que me señalen. Por un momento, sentí algo parecido a la lástima, pero después recordé todas las noches que había pasado despierta, preguntándome por qué mi marido ya no me tocaba, por qué se había vuelto tan frío conmigo. Julián, lo que te pase a partir de ahora es tu problema. Tú mismo cavaste tu hoyo. ¿Y el divorcio? Mi abogado ya está preparando todos los papeles. Va a ser muy sencillo. Tú te quedas con tu ropa y con la vergüenza. Yo me quedo con todo lo demás. ¿Todo? Todo. La casa, la panadería, los ahorros, las inversiones. Todo lo que yo construí con mi trabajo durante 40 años. Vi cómo se le descompuso la cara cuando se dio cuenta de que realmente no tenía nada. Todo lo que creía que era suyo estaba legalmente a mi nombre. Julieta, no puedes dejarme sin nada. Julián, tú me ibas a dejar sin nada. La única diferencia es que yo fui más inteligente que tú. Se fue arrastrando los pies, como un hombre vencido. Y por primera vez en meses, no sentí ni pena ni satisfacción. Solo sentí paz. Los meses siguientes fueron los mejores de mi vida adulta. Daniel y yo ampliamos la panadería, contratamos más empleados, abrimos 2 sucursales nuevas. El negocio creció como nunca antes, porque los clientes venían no solo por el pan, sino para apoyar a la señora valiente de la panadería. Allison trató de contactarme varias veces. Me mandaba mensajes pidiendo perdón, diciendo que todo había sido culpa de Julián,
que ella había sido manipulada, pero yo ya había aprendido que hay personas que solo sienten arrepentimiento cuando enfrentan las consecuencias, no cuando cometen los errores. Nunca le contesté. Hace 6 meses, en mi cumpleaños número 63, Daniel me hizo una fiesta sorpresa en la panadería. Vinieron todos los clientes regulares, todos los vecinos, todas las personas que habían sido testigos de mi historia. Señora Julieta, me dijo Daniel frente a todos, usted me enseñó que la familia no es solo sangre, es lealtad, es respeto, es amor incondicional. Y usted ha sido más madre para mí de lo que mis propios padres pudieron ser. Después me entregó un regalo que me hizo llorar frente a toda la gente. Era un letrero nuevo para la panadería que decía, Panadería Julieta e Hijo, desde 1992, horneando sueños, sirviendo dignidad. El hijo soy yo, me dijo, si usted me lo permite. Esa noche, cuando todos se fueron y cerramos la panadería, me quedé un rato sola limpiando las mesas. Miraba alrededor de mi negocio, mi hogar, mi vida, y me di cuenta de algo increíble. Era más feliz sola a los 63 años de lo que había sido acompañada durante los últimos 20 años de mi matrimonio, porque había aprendido la lección más importante de mi vida. Es mejor estar sola con dignidad que acompañada con humillación. A todas las mujeres que me están escuchando, especialmente a las que están pasando por situaciones similares, quiero decirles algo muy importante. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para decir hasta aquí. No importa si tienes 40, 50, 60 o 70 años. No importa si llevas 5 años casada o 40. Si alguien te está faltando al respeto, si alguien te está traicionando, si alguien te está usando, tienes el derecho y la obligación contigo misma de defenderte. Yo pensé que era demasiado vieja para empezar de nuevo. Pensé que era demasiado tarde para cambiar mi vida. Pero me equivoqué. Los mejores años de mi vida empezaron el día que decidí que mi dignidad valía más que mi comodidad. Daniel se casó hace 2 meses con una muchacha maravillosa que conoció en la universidad nocturna donde está estudiando administración. Se llama Patricia, y desde el primer día me dijo, Señora Julieta, Daniel me ha hablado tanto de usted que siento que ya la conozco. Espero poder ser la nuera que usted se merece. Y viendo cómo trata a Daniel, cómo me trata a mí, cómo respeta nuestro negocio y nuestra historia, creo que por fin encontré a la hija que siempre quise tener. Hace un mes me enteré de que Julián se había ido de Guanajuato. No sé a dónde, no me importa. Allison también se fue, pero escuché que se había ido sola. Al parecer, cuando Julián se dio cuenta de que ya no tenía nada que ofrecerle, también la abandonó a ella. Justicia poética, como dice Daniel. Yo aquí sigo, levantándome cada día a las 3 de la mañana para amasar el pan, recibiendo a mis clientes que ya son mi familia, construyendo un legado que realmente va a quedar en manos de personas que me valoran. A los 63 años aprendí que no hay nada más poderoso que una mujer que se conoce a sí misma, que se respeta a sí misma y que está dispuesta a luchar por su dignidad. Y a los hombres que piensan que pueden jugar con los sentimientos de sus esposas, porque ya estamos viejas, ya no tenemos opciones, les tengo noticias. Subestimar a una mujer mexicana es el error más caro que pueden cometer en su vida. Porque cuando decidimos defendernos, lo hacemos con 40 años de experiencia, con la sabiduría de quien ha luchado toda la vida y con la determinación de quien ya no tiene nada que perder. Y esa combinación es imparable. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo así? ¿Conoces a alguna mujer que necesite escuchar esta historia? Comenta abajo tu ciudad para saber qué tan lejos ha llegado mi historia. Y comparte este relato con esa mujer fuerte que conoces, esa que tal vez está pasando por su propia traición y necesita recordar que nunca es tarde para ser valiente. Porque todas merecemos una vida con dignidad y todas tenemos la fuerza para conseguirla.